Reencarné en un mundo invadido por un apocalipsis zombie. No elegí huir a un refugio. En cambio, fui silenciosamente a una ciudad en ruinas y abrí una tienda allí. Todo porque me vinculé a un sistema de intercambio de oro. Mientras tenga oro, soy todopoderoso. En ese momento, un grupo de zombies se amontonó frente a la entrada de mi tienda. Ayer mismo limpié las ventanas. ¿No tiene ningún sentido de la higiene pública? Entonces saqué una botella con atomizador y presioné la boquilla, apuntando a la multitud detrás de la puerta de vidrio. Al segundo siguiente, la horda enloquecida pareció quedar en pausa. Se congelaron, quedándose quietos como estatuas sin mente. Y luego, como si hubieran visto algo, despejaron instantáneamente un radio de 10 metros frente a la tienda. El sistema emitió una notificación: agente de purificación contra los no muertos utilizado con éxito. Se consumió una unidad. Restantes, 99. Ni siquiera miré afuera. Simplemente me di la vuelta y continué acomodando los chicles en los estantes. Cada caja tenía que estar perfectamente alineada, mirando hacia adelante, sin la más mínima desviación. Jefe, ayúdeme. El rostro del hombre estaba pálido como el papel. Se arrastraba hacia el mostrador con sus últimas fuerzas. Extendió su mano derecha, con tierra negra acumulada bajo las uñas, intentando agarrar el borde de mi pantalón. Di un paso atrás, evitando cuidadosamente esa mano sucia. No había ni rastro de compasión en mi rostro. Bienvenido. Señalé el cartel junto a la entrada. No se fía. Cualquier contaminación del piso se cobrará por separado. El hombre se quedó paralizado. Tengo dinero. Con manos temblorosas, sacó una billetera empapada de su pecho, arrancó un fajo de billetes rojos y los arrojó violentamente sobre el mostrador. 10,000. 100,000. Todo es tuyo. Los billetes se esparcieron sobre el mostrador. Extendí el dedo y aparté con suavidad un billete de 100 yuanes que se había pegado a mi manga. Lo siento, señor. Nuestra tienda no acepta papel inútil. Entiende el tipo de cambio actual, ¿verdad? Señalé la pantalla electrónica sobre el mostrador. No había publicidad, solo una línea de texto rojo sangre. Tipo de cambio de hoy: 1 gramo de oro igual a 1 punto. Agua mineral, 500 mililitros 5 puntos. Fideos de carne, 10 puntos. Antibióticos básicos, 50 puntos. Sus pupilas se contrajeron de repente. Oro, necesito oro. Al séptimo día desde el inicio del apocalipsis, la mayoría seguía saqueando pan y agua, y el oro ya había sido abandonado como basura al costado del camino. El hombre se revisó desesperadamente. Entonces, de repente, recordó algo. Se arrancó bruscamente una cadena de oro del cuello, un regalo de bodas, gruesa y pesada. Con un grito, la lanzó sobre el mostrador. Recién entonces la frialdad en mis ojos comenzó a suavizarse. Con calma, tomé la cadena y, con un movimiento experto, la coloqué sobre la balanza electrónica de precisión junto a la caja registradora. Una luz roja parpadeó. 24 quilates. Peso, 52 gramos. Tras una comisión del 10%, 46,8 puntos. Mis dedos teclearon rápidamente en la caja, produciendo un satisfactorio clic mecánico. Más 5 puntos por la limpieza del piso. Su saldo actual es de 41,8 puntos. Su vida se estaba desvaneciendo rápidamente. Me di la vuelta, tomé una botella de agua del estante y luego saqué una cápsula roja de una caja cerrada bajo el mostrador. Agua, 5 puntos. Esta es una cápsula de adrenalina de emergencia, un producto del sistema. Durante 30 minutos no sentirá dolor y el sangrado se detendrá. Precio, 35 puntos. Le recomiendo gastar los 1,8 puntos restantes en una salchicha. Le ayudará a recuperar fuerzas. Coloqué los 3 artículos sobre el mostrador y tomé el escáner rojo, apuntando a la cadena. Un haz rojo la recorrió y desapareció, convirtiéndose en una corriente de luz dorada que fue absorbida por la caja registradora. Una notificación verde apareció en la pantalla. Transacción completada. El hombre, ignorando todo a su alrededor, tomó la cápsula, se la metió en la boca, abrió la botella y bebió con avidez. Casi al instante, un extraño rubor se extendió por su rostro pálido. El sangrado de su brazo amputado se detuvo. Respiraba con dificultad mientras abría el paquete de salchicha con desesperación. Me miró. Su mirada había cambiado, de desesperación a codicia y reverencia. Me puse nuevamente los auriculares, tomé el trapo y seguí limpiando el mostrador. Solo soy un cajero. Señalé hacia la puerta. Su tiempo terminó. Salga de la tienda. El próximo cliente ya está en camino. El hombre se dio la vuelta y lo vio con horror. Una multitud de zombies se había reunido otra vez frente a la puerta de vidrio. Pero esta vez, detrás de ellos, había personas armadas con tubos y machetes. Sus miradas eran mucho más despiadadas que las de los zombies. La lluvia había cesado, pero el olor a sangre en el aire solo se había intensificado. El hombre se llamaba Wong Chon. No se atrevió a quedarse en la tienda, aunque se sintiera tan segura como el paraíso. En los fríos ojos del joven dueño vio algo más aterrador que los zombies. Si rompes las reglas, las consecuencias serán insoportables. No había logrado correr ni 50 metros cuando varias figuras salieron de las sombras y lo derribaron. Ese tipo entró ahí y salió vivo. Hay comida adentro. En la noche, sus susurros sonaban como gruñidos de perros hambrientos. Wong Chon ni siquiera tuvo tiempo de resistirse. Lo dejaron inconsciente de un golpe.
Medio botella de agua y la salchicha restante fueron arrebatadas de inmediato. Su líder era un hombre calvo apodado Dao, el jefe de la banda local. Después del apocalipsis, rápidamente reunió a un grupo de matones a su alrededor. Dao lamió la grasa del envoltorio de la salchicha y miró con codicia la tienda brillantemente iluminada. Acaba de pagar con una cadena de oro. Eso significa que aceptan oro. Si se puede cambiar por comida, entonces eso es dinero. Entremos. Si el dueño no entiende, pasó un dedo por su garganta. 7 u 8 hombres armados se dirigieron hacia la tienda. Bienvenidos. Ni siquiera levanté la cabeza, continuando limpiando el mostrador. Límpiense los pies antes de entrar. Hay una alfombra en la puerta. Dao pateó un estante. Bolsas de papas fritas se desparramaron por el suelo. Pisó una y la aplastó. A la mierda tus reglas. Golpeó su machete contra el mostrador. Entrégame toda la comida. Me detuve y levanté lentamente la cabeza. Mis ojos vacíos lo miraron con calma, como si fuera un cadáver parlante. Daño a la mercancía. Papas fritas, 15 puntos. Daño al mostrador, 50 puntos. Insultar al personal, 10 puntos. Total, 165 puntos. Tarjeta o efectivo. Solo se acepta oro. Por un segundo, el silencio se apoderó del lugar. Luego estallaron en carcajadas. Está loco. ¿Qué compensación? ¿Quieres hacerte el loco? Te vamos a romper. Me agarraron del cuello de la ropa. Mis pies se elevaron del suelo, pero mi expresión no cambió. Simplemente solté un suspiro y miré al vacío. El sistema se activó. Violencia detectada. Infracción de nivel 1. Ejecutando. Expulsión física. Dao frunció el ceño. ¿Qué demonios es esto? Antes de que pudiera terminar, la lámpara del techo se volteó, revelando una abertura oscura. No era un arma, más bien parecía un pequeño motor de turbina. Al instante siguiente, una aterradora fuerza gravitatoria cayó sobre ellos. Dao cayó de rodillas, con los huesos crujiendo. Su grito desgarró la noche. Todos sus hombres fueron aplastados contra el suelo al instante, con los rostros pegados a las baldosas, incapaces de moverse. Sentían como sus cuerpos eran comprimidos desde adentro. Las armas en sus manos se doblaban por la presión. Y yo, de pie detrás del mostrador, no sentía nada. Acomodé mi cuello, tomé el escáner y me acerqué a Dao. Te dije que la violencia está prohibida. Me agaché y apunté el rayo rojo a su rostro. Según las reglas de la tienda, un ladrón pierde todos sus objetos de valor y queda permanentemente en la lista negra. Lo registré. Un anillo de oro, 2 dientes de oro arrancados directamente de su boca, un reloj, anillo, 4 gramos, oro dental, 8 gramos con impurezas, reloj, Rolex, sin oro, no aceptado. Arrojé el costoso reloj al suelo con desprecio y me quedé solo con el oro. 165 puntos descontados. Aún debes 30 puntos, pero está bien, lo perdono por los dientes. Me levanté y chasqueé los dedos. La gravedad se invirtió instantáneamente en una fuerza de repulsión, y Dao y sus hombres fueron expulsados como proyectiles. Varios de sus subordinados salieron despedidos directamente fuera de la tienda por una fuerza invisible. Cayeron pesadamente sobre la calle sucia y empapada por la lluvia. La puerta de vidrio se cerró lentamente, bloqueando nuevamente el ruido del exterior. Volví al mostrador, miré las papas fritas esparcidas por el suelo y negué con la cabeza. Tomé una escoba y empecé a limpiar. ¡Qué desperdicio! Tirar comida así es vergonzoso. Afuera, Dao, con la pierna rota por la caída, se retorcía de dolor en el barro. En la oscuridad a su alrededor, innumerables pares de ojos verdes comenzaron a encenderse uno tras otro. Su grito anterior y el olor a sangre ya habían atraído a zombis de media cuadra. A la mañana siguiente, varios cadáveres reducidos a huesos en la calle a lo lejos eran prueba de la locura de la noche anterior. Me senté en un taburete alto detrás del mostrador, haciendo girar distraídamente el escáner en mi mano mientras observaba los datos en el panel del sistema. Nivel actual de la tienda, 1. Puntos acumulados, 58. Oro, 58 puntos. Requerido para subir de nivel, 100. Solo 58 puntos. Estos sobrevivientes son completamente inútiles. No tienen suministros en absoluto. En ese momento, la puerta de la tienda se abrió nuevamente. Esta vez, una chica con uniforme escolar entró. En cuanto vio los estantes llenos de productos, su cautela desapareció al instante. Su rostro se congeló en una expresión de incredulidad total. Su nombre era Susan. Antes del apocalipsis, había sido atleta, y cuando todo comenzó, casualmente estaba en la escuela. Susan se acercó con cautela al mostrador y dejó una mochila de senderismo en el suelo. Había un hombre con un solo brazo, se estaba muriendo en la esquina. Antes de morir, me habló de este lugar. Respiró hondo y abrió la mochila. En ese instante, un brillo dorado iluminó mis ojos muertos, como de pez. La mochila estaba llena hasta el borde de joyas de oro, pulseras, cadenas, pendientes, e incluso varios pequeños lingotes pesados. Susan se rascó la cabeza con incomodidad. Rompí las vitrinas de una joyería cerca de la escuela. Pensé que esto podría ser útil más adelante, así que lo llevé conmigo. Mis ojos se iluminaron de inmediato. Era la mirada de un capitalista que acaba de encontrar, no a un tonto, sino a un cliente de alta calidad. Saqué inmediatamente una balanza electrónica. Me quedo con todo.
Incluso mi voz se volvió más suave. Quiero cambiar esto por comida. ¿Y, tienes algo como un arma? Mi hacha ya perdió el filo. Mientras pesaba y escaneaba el oro a toda velocidad, escuchando el agradable bip bip de la caja registradora, mi mente recorría rápidamente la nueva sección de artículos especiales desbloqueados en el sistema. Un total de 500 gramos de oro. Después de la comisión, tienes un poco más de 150 puntos. Anuncié la cifra asombrosa. Felicidades. En este momento, eres una clienta VIP de nuestra tienda. ¿Qué? ¿Y cuántos videos instantáneos puedo comprar con eso? No subestimes el valor de tu riqueza. Sonreí misteriosamente y miré hacia el estante más alejado de la tienda. Ese estante solo había aparecido esa mañana. Estaba cubierto por una tenue niebla negra. Metí la mano en la neblina y saqué una caja negra alargada, colocándola sobre el mostrador. Objeto de clase F, sartén silenciosa. Abrí la caja. Dentro había una sartén de apariencia completamente normal. Precio, 50 puntos. Susan se veía completamente confundida. Tomé la sartén y la golpeé contra el mostrador. Ningún sonido, solo una vibración apagada. La característica especial de esta sartén es el silencio absoluto. No importa lo que golpees, ya sea romper el cráneo de un zombi o golpear una gran campana, no producirá ni un solo decibel. En un mundo donde los zombis son extremadamente sensibles al sonido, ¿entiendes lo que significa? Los ojos de Susan se abrieron de par en par. Significa asesinatos por emboscada, una cosecha silenciosa en medio de una horda de zombis. Exactamente. Saqué otra botella que parecía un perfume. Dentro, un asqueroso líquido verde oscuro se agitaba. Objeto de clase F, spray de camuflaje. Precio, 800 puntos. Rocíalo sobre ti y olerás como un líder zombie de alto nivel. Los zombis comunes, al percibirte, prácticamente te tratarán como a su propio padre. Duración, 30 minutos. Efecto secundario, tú también olerás ese olor. Ni siquiera después de bañarte se irá, permanecerá durante 3 días. Esto ya no eran simples suministros, eran superpoderes. ¿Necesitas algo más? Acabamos de recibir medias irrompibles. Protección casi como una armadura corporal. No necesito eso. Entonces dame una caja de cola. Fría. Y justo en el momento en que el trato estaba a punto de cerrarse, un fuerte rugido de motor llegó desde afuera. No era un auto, era un vehículo blindado. Levanté la mirada hacia la ventana. Con un chirrido de frenos, un vehículo todoterreno fuertemente modificado se detuvo frente a la tienda, reforzado con placas de acero, púas y un enorme armazón. La puerta se abrió de golpe. Un hombre con chaleco táctico y gafas oscuras bajó. Era Qin, el líder de la mayor base de supervivientes de la zona. Se quitó las gafas, miró el cartel de la tienda y sonrió con desdén. Interesante, una tienda así en un lugar como este. Caminó hacia la entrada. Al ver a Susan en medio de su compra, habló de inmediato. Chica, deja el oro y la sartén, y lárgate. Susan se tensó. Los nudillos de la mano con la que sostenía la sartén se volvieron blancos. Suspiré y dejé la caja de cola. Parece que los ingresos de hoy van a superar las expectativas otra vez. Presioné el botón rojo debajo del mostrador. Al instante, 4 cámaras discretas en las esquinas del techo se abrieron, y de ellas salieron 4 tubos metálicos plateados. En sus puntas brillaba una peligrosa luz azul. Al mismo tiempo, una barrera de energía azul pálido se desplegó alrededor del área de la caja, cubriéndonos a Susan y a mí como una cúpula invertida. Qin era un hombre curtido. En cuanto vio la extraña cúpula de luz, sus instintos de combate se activaron antes que su pensamiento. Su dedo apretó el gatillo por reflejo. El rifle escupió una ráfaga de fuego. Casquillos salieron volando en todas direcciones. El estruendo de los disparos resonó en la estrecha tienda. Susan gritó y se agachó, cubriéndose la cabeza, convencida de que todo había terminado. Pero al segundo siguiente, lo que ocurrió destruyó por completo la visión del mundo de Qin. Las balas de alta velocidad, al impactar contra la delgada barrera azul, no rebotaron. Se derritieron. Sí, se derritieron. Las balas de cobre sólido, en el instante en que tocaron la barrera, se transformaron en una sustancia líquida dorada, fluyeron por su superficie y gotearon sobre el mostrador, solidificándose en masas metálicas irregulares. ¿Qué clase de maldita magia es esta? Los ojos de Qin se abrieron de par en par mientras miraba su arma con incredulidad. Esto no es magia, es tecnología. Incluso detrás de la barrera, no me moví de mi taburete. Mi tono seguía siendo tan indiferente como siempre. El sistema mostró, intención de ataque detectada. Iniciando protocolo de defensa clase C. Desarme. Los 4 tubos metálicos del techo dispararon de repente 4 rayos láser rojos. La luz no barrió como un objetivo. Impactó directamente en las armas de Qin y sus 4 guardaespaldas. Los 5 gritaron casi al mismo tiempo y soltaron sus armas. Antes de que los rifles y machetes tocaran el suelo, ya se habían convertido en un montón de chatarra retorcida. Los cañones se doblaron como fideos demasiado cocidos. Los mecanismos internos estaban completamente fundidos. Tomé una calculadora y presioné rápidamente los botones. Daños a la propiedad de la tienda. Baldosas quemadas por casquillos. Ataque malicioso contra el local. 5 rifles contados como chatarra. Parte del monto se destina a compensación.
Saldo restante, deuda. Levanté la mirada. Cada uno de ustedes puede dejar un dedo, o pagar un rescate de 50 puntos. Un silencio absoluto cayó sobre el lugar. Los 4 guardaespaldas estaban aterrorizados. Miraban la pila de chatarra humeante en el suelo, temblando tanto que apenas podían mantenerse en pie. Esta tienda no era otra cosa que una fortaleza del futuro. En ese momento, Qin se calmó de repente. Me miró fijamente, luego desvió la mirada hacia la impenetrable barrera de luz. El brillo codicioso en sus ojos desapareció rápidamente. Pagaré. Su voz era baja, pero firme. Se arrancó la gruesa cadena de oro del cuello, se quitó todos los anillos y ordenó a sus hombres que entregaran todo el oro que tenían. Los guardaespaldas intercambiaron miradas, pero no se atrevieron a desobedecer. Con manos temblorosas, colocaron una pila de objetos de oro. Qin empujó el oro hacia el mostrador. En sus ojos ardía una determinación intensa. Esto no es solo compensación. Con el resto, quiero comprar bienes. Quiero algo que me haga más fuerte. Desactivé la barrera de luz. Una decisión sabia. Tomé el escáner. Un rayo rojo recorrió el oro. Total, después de la compensación, quedan 200 puntos. Lo miré. ¿Quieres comprar agua y pan, o prefieres ver los verdaderos productos? Qin guardó silencio, respiró hondo. Quiero esa sartén que compró la chica. ¿Y tienes algo mejor? Las sartenes están agotadas, pero como eres tan generoso, te recomendaré algo mejor. Saqué una lata verde de aspecto común de debajo del mostrador. En ella había dibujado un personaje musculoso con espinaca. Objeto consumible, espinaca de marinero. Tras consumirla, la fuerza se duplica durante 10 minutos. El dolor desaparece. La piel se vuelve tan dura como el acero. Los zombies comunes no podrán atravesarla con sus mordidas. Precio, 700 puntos por lata. La respiración de Qin se volvió pesada. Fuerza duplicada, piel de acero. Era literalmente perfecta para el combate cuerpo a cuerpo. Me llevo todo. Dame 4 latas. Completé la transacción con una sonrisa. Vuelve pronto. Qin tomó las 4 latas de espinaca, me miró durante un largo momento y luego se dio la vuelta para irse con sus hombres. En la salida, se detuvo, giró la cabeza y dijo: dueño, todo el oro de esta zona pronto será mío. Guarda los productos para mí. Hice un gesto con la mano. Anda, vete. No bloquees la luz. Cuando se fue, solo quedamos Susan y yo en la tienda. Jefe, eso fue increíble. Esa barrera, esos láseres. No me admires. Solo soy una leyenda. Me puse los auriculares nuevamente. Como puedes ver, el negocio está creciendo. No puedo manejarlo solo. Observé a Susan de arriba abajo. Aunque llevaba un uniforme escolar desgastado, su mirada era firme y físicamente parecía fuerte. Después de todo, había cargado todo ese oro. Saqué un delantal nuevo debajo del mostrador y se lo lancé. Puesto, vendedora y guardia. Incluye alojamiento y comida. 2 comidas al día. Salario pagado diariamente, varias decenas de puntos. ¿Aceptas? Susan miró el delantal, luego el cielo oscureciéndose y a los zombies vagando afuera. Casi se le formaron lágrimas en los ojos. En este infierno, alojamiento, comida y un lugar seguro. Jefe, acepto. Aunque tenga que limpiar baños. El sistema limpia los baños por sí solo. Señalé los estantes. Empieza acomodando las papas fritas. Y recuerda, odio las cosas torcidas. Habían pasado 2 días desde que abrió la tienda. Durante ese tiempo, los rumores sobre la extraña tienda que solo aceptaba oro se propagaron entre los sobrevivientes como un virus. Al principio, nadie lo creía, hasta que Qin lo demostró en la práctica. Durante un ataque de zombies, frente a todos, se comió esa lata verde. Y con sus propias manos, como una excavadora, destrozó a 3 zombies. Esa escena dejó en shock a todos los que observaban desde detrás de las ventanas. Y entonces comenzó la locura. El oro, que hasta ayer yacía inútil en las calles, volvió a tener valor de la noche a la mañana. No, incluso más valioso que antes. Era un boleto al paraíso. Por la mañana, una larga fila ya se había formado en la entrada de la tienda. Para evitar el caos, Susan estaba en la puerta con un uniforme azul, sosteniendo la misma sartén silenciosa como guardia. En fila, todos en fila. No empujen. Tú, calvo, da un paso atrás. No cruces la línea. Todo tipo de personas estaban en la fila. Y dentro de la tienda, yo trabajaba sin parar. Esta correa de reloj no es de oro. Se descuentan las impurezas. Total, poco más de 12 puntos. Estos dientes de oro, desagradables, pero se aceptan. La pureza es decente, un poco más del 80%. Este lingote es auténtico. Te daré la mejor tasa, poco más de 300 puntos. Con el suave bip bip del escáner, el oro se convertía en una corriente de luz y era absorbido por la caja. Observé cómo los números en el panel del sistema aumentaban rápidamente y algo dentro de mí se tensó con satisfacción. Puntos acumulados actuales, 891/-1, 000. Solo faltaban 10 puntos para mejorar la tienda. ¿Tienes algo para tratar una infección? El rostro de la chica ya se había vuelto a su lado. En su brazo había una profunda mordida. La piel alrededor estaba ennegrecida y empezaba a pudrirse. La gente en la fila retrocedió de inmediato, como si evitara una plaga. La mordieron.
Está acabada. Sáquenla de aquí. No dejen que muera en la tienda. Con lágrimas en los ojos, la mujer colocó un paquete envuelto en tela roja sobre el mostrador. Lo abrió. Dentro había un par de pulseras de oro de dragón y fénix, y varios amuletos con forma de candado. Esto es todo lo que tiene. Sus regalos de nacimiento. Por favor, salva a mi hija. Miré a la niña. El sistema devolvió el resultado de inmediato. El virus ya ha entrado en el sistema linfático. La mutación comenzará en 2 horas. Los antibióticos comunes eran inútiles. La medicina común no podía salvarla. Los ojos de la mujer se apagaron. Su cuerpo se debilitó y casi colapsó. Me di la vuelta y miré el estante especial detrás de mí. Había medicinas de colores extraños alineadas. Objeto especial, suero supresor del virus zombie. Solo puede usarse dentro de las 4 horas posteriores a la infección. Precio, 200 puntos. Coloqué las pulseras y amuletos en la balanza. Peso total, 120 gramos. Valor recalculado, 108 puntos. Aún no era suficiente. Un murmullo se levantó entre la multitud. ¿200 puntos? Es una locura. Ni saqueando todo el distrito conseguirías tanto oro. La mujer se aferró al mostrador desesperada. Puedo trabajar, puedo donar sangre, por favor. Negué con la cabeza. La tienda no acepta sangre. Y no trabaja a crédito. La mujer se derrumbó por completo. En ese momento, con un golpe seco, un pesado lingote de oro cayó sobre el mostrador. Yo pago. Todos se giraron. Qin estaba allí, con un cigarro en la boca y un abrigo de cuero. Caminaba con seguridad, pasos pesados, mirada fría. Detrás de él, varios subordinados, cada uno con mochilas pesadas, claramente llenas de oro. Jefe, esto es un adelanto. Estoy comprando su vida. Después, ella trabajará en mi base, lavandería, lo que sea, para pagar la deuda. Me encogí de hombros con indiferencia y tomé el lingote. Estándar, 500 gramos. 457 puntos. Más los 108 anteriores, suficiente. Tomé una jeringa azul del estante y se la lancé a la mujer. Inyecta directamente en el corazón. En 10 segundos hará efecto. Con manos temblorosas, la mujer tomó el medicamento y clavó la aguja en el pecho de su hija. El efecto fue casi instantáneo. Las venas negras en su brazo comenzaron a desaparecer. Su respiración se estabilizó. Su rostro recuperó el color. Toda la tienda estalló en murmullos. Funciona. Incluso puede curar el virus zombie. Ahora ya no me miraban como un simple comerciante. Olvídate de estos clientes pequeños. Tengo un gran negocio. Oro fue vertido sobre el mostrador. Lingotes, monedas, joyas, más de 10 kilogramos. Necesito armas. Muchas. Escuché que tienes un arma con munición infinita. Una notificación del sistema sonó en mis oídos. Felicidades. Los puntos han superado los 1.000. Nivel de tienda aumentado a nivel 2. Nuevas funciones desbloqueadas. Segundo piso, zona de fuego, solo propietario. Nuevo estante, objetos de combate clase C. Radio de protección de la tienda ampliado a 50 metros. Sonreí levemente. ¿Un arma con munición infinita? Caminé hacia el estante recién desbloqueado y tomé un revólver de diseño inusual. Objeto clase C, revólver jugador infinito. Propiedad, munición infinita. No requiere recarga. A veces el arma falla, y cuando lo hace, el usuario recibe un pequeño castigo en forma de descarga eléctrica. ¿Te sientes con suerte? Qin no podía apartar la mirada del revólver. Una codicia pura ardía en sus ojos. He amado el riesgo toda mi vida. Después de la mejora de la tienda, mi vida se volvió más cómoda. La mayoría de los clientes se iba inmediatamente después de comprar. Temían quedarse, pero ocasionalmente aparecían personas como Qin. Grandes clientes, capaces de sentarse tranquilamente dentro de la tienda a comer un plato caliente. Pero detrás de esta prosperidad, comenzó a surgir un problema. El oro se estaba agotando. La ciudad era grande, pero la cantidad de oro en manos de los sobrevivientes era limitada. Las joyerías cercanas ya habían sido completamente saqueadas por los hombres de Qin. Ese día, el número de clientes disminuyó notablemente. Los pocos que venían traían cosas miserables, aretes delgados o baratijas chapadas en oro. «Jefe, ¿esto se puede cambiar por un pan?», preguntó un anciano con voz temblorosa, extendiendo unas gafas desgastadas. Les eché un vistazo. Contenido de oro, 0,1 gramos. El sistema no lo acepta. El anciano se fue decepcionado. Me senté detrás del mostrador, frunciendo el ceño ante el sistema casi vacío. Si el oro se acaba, ¿cómo se supone que continúe el negocio? La respuesta llegó con calma. El oro es la forma condensada del orden del mundo. También suprime el poder caótico del virus zombie. El sistema acepta oro para extraer ese poder de orden. Si los suministros se agotan, dirige a los sobrevivientes a zonas más peligrosas. En ese momento, alguien irrumpió corriendo. «Jefe, algo está mal. Algo está pasando afuera». ¿Zombies?, pregunté con calma. No, un zombie extraño, dorado. De inmediato me puse alerta y caminé hacia la puerta de vidrio. Era mediodía. El sol brillaba con fuerza. Al final de la calle, una figura enorme avanzaba lentamente. Era un zombie, pero su piel no era gris y podrida. Brillaba con un oscuro tono dorado metálico.
En su pecho, un lingote de oro medio derretido estaba incrustado, como si hubiera crecido directamente de su cuerpo. Los zombies normales se apartaban ante él como súbditos ante un rey. Dejó escapar un rugido. El sonido era como metal triturándose, pero no atacó a las personas. Estaba mirando directamente la tienda, más precisamente, el oro. El escáner emitió una advertencia. Mutante especial detectado. Devorador de oro, nivel 1. Contiene elementos de orden de alta pureza. Al eliminarlo, se puede obtener un biocristal con un valor superior a 5.000 puntos. Los símbolos de dinero prácticamente brillaron en mis ojos. Ese monstruo valía 10 Qingyan, pero se veía extremadamente problemático. En ese momento, llegó el convoy de Qingyan. ¿Qué demonios es eso? Entrecerró los ojos. ¿Una versión zombie de los 18 hombres de bronce de Shaolin? Levantó el revólver de munición infinita y disparó. La bala impactó en el pecho del zombie, produciendo solo chispas. Ni siquiera penetró la piel. El zombie enloqueció. Pisoteó con fuerza. El asfalto se agrietó. Luego cargó hacia adelante como un tanque. ¡Maldición! Qingyan retrocedió, perdiendo toda su confianza. Yo no me moví. Me quedé en los escalones de la tienda, sosteniendo un megáfono. Maten a este monstruo. Recompensa, el cuerpo más fuerte. Nivel Capitán América. VIP de por vida. Esas palabras fueron como gasolina sobre el fuego. Todos se quedaron inmóviles, y luego los ojos de los sobrevivientes se volvieron rojos de codicia. Hermanos, la fortuna está en juego. Muévanse. La cacería comenzó. Y yo, tranquilamente, me senté detrás de la puerta de vidrio con una taza de té caliente. Vamos, peleen. Cuanto más intensa sea la batalla, mejor. Porque al final, el que siempre gana es el dueño. El primero en lanzarse fue un subordinado de Qingyan, Tenno. Su cuerpo se hinchó, los músculos rompieron su camiseta de camuflaje, su piel se volvió verde oscuro y sus venas se inflaron como gusanos. Con un rugido, arrancó un hidrante del suelo y lo estrelló contra la cabeza del zombi. Un fuerte impacto. Chispas. Sin efecto. El zombi giró lentamente. Al siguiente segundo, su brazo se endureció como una cuchilla y cortó el cuerpo de Tenno por la mitad. Silencio. Su defensa es demasiado alta, murmuró alguien. Qingyan disparó 5 veces seguidas. Destellos azules, balas poderosas, y finalmente el zombi retrocedió 3 pasos. La placa dorada en su pecho se abolló, y un líquido similar al oro fundido comenzó a salir. Lo tengo. Disparó nuevamente. Sexto disparo. Clic. Nada. Luego, una descarga. Un rayo azul recorrió su cuerpo. Se convulsionó. Su cabello se erizó y cayó al suelo, echando espuma por la boca. Efecto negativo del sistema activado. Usuario paralizado por 30 segundos. No pude evitar sonreír. Pero la batalla ya estaba fuera de control. Enfurecido, el zombi se lanzó contra la multitud. Gritos. Sangre. Las armas no funcionaban. El fuego tampoco. Agarró a un sobreviviente, y lo devoró vivo. Retrocedan. Y en ese momento, una pequeña figura saltó por los aires. Una chica con uniforme escolar. En sus manos, una sartén negra. El jefe dijo que ignora el sonido. Giró en el aire y golpeó con todas sus fuerzas la cabeza del zombi. Silencio absoluto. Ni un solo sonido, pero toda la fuerza del impacto se convirtió en pura vibración, viajando directamente al cráneo. Los ojos del zombi explotaron. Su cerebro se volvió una masa informe. El gigante cayó al suelo. Silencio. Todos quedaron paralizados. El monstruo al que las balas no podían dañar, había sido derrotado por una sartén. Salí de la tienda aplaudiendo. Nada mal. La física sigue funcionando. Me acerqué al cuerpo y lo escaneé. Una luz dorada brilló y fue absorbida por el dispositivo. El sistema emitió un zumbido de satisfacción. Saqué un frasco azul oscuro y se lo lancé a la chica. La multitud contuvo la respiración. Incluso Qingyan, que recién se recuperaba de la parálisis, miraba con codicia, pero no se atrevía a acercarse. La chica bebió la poción. Inmediatamente dobló una barra de acero con sus propias manos. Desde ese momento, nadie se atrevió a acercarse a ella. Así se convirtió en la capitana de seguridad de la tienda. Todos los días patrullaba la zona con su sartén, y nadie volvió a causar problemas. Yo, por mi parte, revisaba mis nuevas ganancias. Nivel de la tienda, 2. Progreso de mejora, 580/-10. 000. Componente especial obtenido, fragmento del núcleo de conversión de oro. Nueva estructura desbloqueada, sucursal de máquina expendedora completamente automatizada. Miré la descripción del sistema. Esta máquina podía instalarse en cualquier lugar fuera de la tienda principal. Mientras tuviera oro, podía dispensar productos automáticamente. Esto ya no era solo expansión comercial. Significaba extender mi control por toda la ciudad. ¿Puede defenderse? La respuesta llegó de inmediato. La máquina está equipada con un escudo defensivo de nivel B. Además, posee un sistema de autodestrucción. Si alguien intenta destruirla por la fuerza, se producirá una explosión de plasma en un radio de 20 metros. Sonreí con satisfacción. Brutal, me gusta. Inmediatamente comencé a planificar mi expansión.
Al mismo tiempo, una nueva tanda de objetos aún más locos apareció en los estantes. Para enfrentar oleadas de zombies cada vez más aterradoras, lancé un kit público. Objeto clase F, señuelo zombie de un solo uso. Al activarse, reproduce el éxito musical Little Apple, atrayendo a todos los zombies en un radio de 50 metros antes de explotar. Precio, 50 puntos. Objeto clase F, ración comprimida sabor chai. Un bloque puede sostener el hambre durante 3 días. Efecto secundario, después de comerlo, el usuario sentirá un impulso incontrolable de discutir con alguien. Precio, poco más de 10 puntos. Los efectos secundarios eran absurdos, pero frente a la muerte, estos objetos eran considerados verdaderos artefactos. Esa tarde, un visitante inesperado llegó a la tienda, o mejor dicho, no solo una persona, sino todo un convoy. Todos los vehículos eran jeeps militares verde oscuro. Sus carrocerías estaban cubiertas de arañazos y sangre seca. Aún así, transmitían una disciplina estricta. El convoy se detuvo al borde de la calle. Más de 10 soldados con uniformes desgarrados y rifles en la espalda se desplegaron de inmediato y tomaron posiciones. Un hombre de mediana edad, tuerto, entró en la tienda. Solo tenía un ojo. La otra cuenca estaba vacía, y ni siquiera llevaba parche, lo que lo hacía aún más intimidante. En su hombro colgaba una insignia rota, una marca del ejército del viejo mundo. En fila. Susan lo detuvo. El hombre tuerto la miró, luego observó la larga fila detrás de ella. Su ceja se movió ligeramente, pero al final no armó ningún escándalo y se colocó en silencio al final de la fila. Por eso, le presté más atención. Una fuerza que sabe seguir reglas suele ser más peligrosa que un perro rabioso. Cuando finalmente llegó su turno, no sacó oro como los demás. En su lugar, sacó una tarjeta negra y la dejó sobre el mostrador. Esta es la tarjeta de acceso y la contraseña de la bóveda del banco más grande del centro de la ciudad. Hay al menos 3 toneladas de oro dentro. Mis dedos se quedaron inmóviles. 3 toneladas. 3 millones de gramos. 3 millones de puntos. Eso bastaría para subir la tienda al nivel máximo al instante, quizá incluso abrir un microportal. Levanté lentamente la cabeza. Por primera vez, una verdadera tensión apareció en mis ojos. Necesito armas. Muchas. Y no para matar zombies, sino personas. Habló con calma, pero su voz era pesada. En el norte, cerca de la prisión, un grupo de lunáticos ha tomado el control. Capturan sobrevivientes y los alimentan a los zombies, impulsando algún tipo de nuevo plan de humanidad. Estamos planeando abrirnos paso, pero casi no nos queda munición. Guardé silencio unos segundos, observando su cuenca vacía. Soy un comerciante. No me involucro en guerras entre sobrevivientes. Tomé la tarjeta negra y la inserté en el escáner. El sistema procesó los datos de inmediato. Verificación completa. Coordenadas registradas. Bóveda subterránea del Banco Federal en el centro de la ciudad. Reservas estimadas, 3,5 toneladas de oro. Cambié mi tono. Pero el oro es inocente. Por el bien de devolver esta cantidad de oro a la circulación, haré una excepción, solo esta vez. La pared detrás de mí se abrió lentamente, revelando el arsenal recién desbloqueado. Armas y equipos colgaban allí. Una ametralladora Gatling con munición infinita. Versión de prueba, solo 50 disparos. Granadas de fragmentación con daño sagrado, infligen daño adicional a los zombies tras la explosión. Exoesqueleto civil, aumenta la capacidad de carga y reduce el retroceso. Los ojos del hombre tuerto brillaron. Era la reacción pura de un soldado viendo armas realmente buenas por primera vez. Tú recuperarás el oro de esa tarjeta. Yo no me encargo del transporte. A cambio, me quedo con la mitad de este arsenal. Trato hecho. Sonreí con la típica sonrisa de comerciante astuto. Para ser sincero, ya estaba pensando cómo desplegar la nueva máquina en el centro de la ciudad. Ahora tenía la oportunidad perfecta. El hombre tuerto se llamaba Lat DUI. Esa noche, quité el cartel de abierto y colgué uno de no molestar. Sentado en la tienda, ordené las ganancias del día. Aparte de ese gran trato, incluso los clientes comunes habían generado buenos ingresos. La granada señuelo de Little Apple se vendía especialmente bien. Jefe, ¿de verdad iremos mañana al centro de la ciudad? Es un mar de cadáveres. Dicen que incluso los mutantes se mueven en parejas. Limpié lentamente mi escáner. Las mayores recompensas siempre están donde es más peligroso. Además, tengo la sensación de que hay algún secreto oculto en el mecanismo de conversión de oro del sistema. La aparición de ese devorador de oro fue demasiado conveniente. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. Esa sensación, como si una serpiente venenosa te estuviera observando. Sistema, escanea los alrededores. La respuesta no llegó de inmediato. La fuente de la amenaza no está cerca. Salí de la tienda y me quedé en medio de la calle vacía, mirando a la distancia. A unos 2 km, en la azotea de un edificio de oficinas abandonado, un leve destello brilló en la oscuridad. Óptica. Alguien me estaba observando con binoculares. En la azotea había un hombre con traje blanco. A su lado, una criatura del tamaño de un leopardo, cubierta completamente de escamas negras, devoraba un cadáver con calma. El hombre tenía un rostro hermoso, demasiado hermoso, casi inhumano. En su mano, giraba suavemente una copa de vino tinto.
Y era vino real de 1982, no una imitación de tienda. Interesante, dijo suavemente, tomando un sorbo. El poder del orden realmente está comenzando a revivir aquí. Giró la cabeza hacia la criatura y la acarició como si fuera una mascota. Pequeño negro, parece que nuestro plan de evolución ha encontrado un obstáculo. Todo lo que sale de esa tienda interfiere con la propagación del virus. El monstruo ronroneó y lamió el dorso de su mano. Un líquido corrosivo quedó sobre su piel, pero su mano no sufrió daño. Al contrario, un leve brillo metálico apareció bajo su piel. Ese idiota Lattillo ahí cree que esas armas le servirán para ganar. El oro es el alimento que nos otorgaron los dioses. ¿Cómo podría usarse para comerciar? Se levantó lentamente, extendiendo los brazos mientras miraba hacia la tienda. Transmitan la orden. Que la horda cambie de dirección. Objetivo, esa tienda. Ya que su dueño ama tanto coleccionar oro, enviémosle un generoso regalo. En la entrada de la tienda, de repente estornudé. ¿Quién demonios está hablando de mí? Me froté la nariz. Jefe, ¿qué pasa? Susan asomó la cabeza. Nada. Solo siento que el clima va a cambiar mañana. Miré el cielo oscuro a lo lejos. Las nubes se acumulaban, cubriendo la luna. Prepárate. Al amanecer, nos moveremos al centro de la ciudad. A la mañana siguiente, estaba de pie en la entrada de la tienda. Detrás de mí, un camión pesado modificado rugía. En la caja, en lugar de mercancía, había un enorme objeto rectangular cubierto firmemente con una lona negra. Esa era la máquina expendedora del sistema. Susan estaba sentada en el asiento del pasajero, con su sartén sujeto al cinturón. Un chupetín sobresalía de su boca. Objeto de clase F, caramelo del valor. Tras consumirlo, elimina completamente el miedo. Precio, 5 puntos. El escuadrón de Lattillo ahí lideraba el convoy. Él estaba de pie en una ametralladora montada en el techo, con una expresión como si no se dirigiera hacia el oro, sino directamente hacia la ejecución. En marcha. Objetivo, bóveda subterránea del Banco Federal. Los vehículos rugieron al incorporarse a la autopista, pero tras solo 2 kilómetros, inmediatamente sentí que algo no estaba bien. Los zombies que normalmente deambulaban sin rumbo ahora formaban una masa densa, bloqueando todos los accesos elevados hacia el centro de la ciudad. No gritaban, no atacaban. Simplemente estaban allí, quietos, inmóviles, como un muro viviente. El camino está bloqueado, sonó por la radio. Esto no es coincidencia. Alguien nos está controlando. Entonces atravesamos. Susan rompió su caramelo con un crujido. Si chocamos contra eso a toda velocidad, las ruedas quedarán atascadas, dijo Lattillo ahí con gravedad, mirando la muralla de cadáveres de al menos 50 metros de espesor. Mientras tanto, sentado en la cabina, saqué con calma un objeto que parecía una vieja radio de bolsillo. Objeto de clase D, radio del camino de Moisés. Al activarse, emite una onda de alta frecuencia audible solo para los zombies. Abre a la fuerza un corredor recto de 50 metros, formando un mar rojo. Duración, 5 minutos. Efecto secundario, produce un sonido tan desagradable que puede causar contaminación mental irreversible en humanos. Tomé la radio. Lattillo ahí, advierte a todos. Que se tapen los oídos de inmediato. Sonreí. Hora de salir en vivo. Unos segundos después, del dispositivo estalló un aullido absolutamente repugnante, capaz de desgarrar el alma. Un sonido agudo y penetrante explotó desde los altavoces del techo del camión. Y entonces ocurrió un milagro. Ese muro impenetrable de zombies parecía haber encontrado agua hirviendo contra hielo. Comenzó a agitarse violentamente y a desmoronarse. Los zombies se agarraban las orejas podridas, si es que aún las tenían, y huían en pánico. En medio de la autopista bloqueada, se abrió un pasillo de unos 5 metros de ancho. ¡Qué demonios! Este sonido es insoportable. Incluso con tapones, parecía que el cerebro hervía. El convoy no perdió ni un segundo. Como una cuchilla, se abrió paso hacia el centro de la ciudad. A ambos lados, hordas de zombies se agitaban como olas negras. Cientos de manos podridas intentaban alcanzar los vehículos, pero retrocedían ante el efecto de la onda sonora. Y justo antes de que el mar rojo se cerrara de nuevo, el convoy irrumpió en la plaza financiera frente al Banco Federal. Descarguen. Salté del vehículo y empecé a dar órdenes. Los hombres de Lattillo ahí bajaron rápidamente un enorme contenedor negro y lo colocaron en las escaleras de la entrada del banco. Arrancaron la cubierta. Ante nosotros apareció una máquina de aspecto futurista, completamente plateada, con una gran pantalla táctil. Máquina expendedora automática N. Grados 1. Estado, no activada. Condición de activación, 1 kilogramo de oro. Lattillo ahí, tu turno. Sin decir una palabra, sacó un lingote de oro y lo introdujo en la ranura. La máquina brilló con luz azul. Corrientes de energía recorrieron su superficie. Activación exitosa. Sincronización con el almacén principal completada. Sistema de defensa activado. Al instante, una barrera hemisférica azul se desplegó alrededor de la entrada del banco, una zona absolutamente segura. Y entonces, desde el interior del edificio, llegó un rugido sordo. No era el sonido de un zombi normal. Parecía la respiración de una criatura marina gigantesca. El suelo tembló. Parece que este lugar ya tiene dueño. Miré hacia el oscuro vestíbulo del banco.
De repente, un rugido ensordecedor estalló. Las puertas de vidrio blindado se hicieron añicos. Una criatura salió arrastrándose desde el interior. Era enorme, grotescamente gorda. Su vientre estaba hinchado como un globo. Su boca ocupaba casi toda la cara, llena de dientes en espiral como los de una trituradora de carne. Lo más repugnante, su vientre era transparente, y dentro no había órganos, solo montones de chatarra metálica. Advertencia, mutante detectado. Devorador nivel 2. Capaz de consumir metal y convertirlo en armadura. Interés especial en el oro. Lo entendí de inmediato. Esto ya no es ese nivel. No puedes matarlo con una sartén. Va por el oro. Gritó Lad DJI. Abrió fuego con una Gatling. Llamas azules. Una tormenta de balas. Pero el monstruo simplemente abrió la boca y la succionó. Las balas desaparecieron en su boca. Las masticó como si fueran semillas. Luego eructó con satisfacción. La armadura de su cuerpo se volvió aún más densa. Inútil, incluso se come las balas. El monstruo fijó la vista en la máquina. Para él, no era un mecanismo, sino un enorme trozo de comida. Avanzó como una montaña viviente de carne. «Jefe, ¿qué hacemos?», gritó Susan. Yo, en cambio, me quedé tranquilo junto a la pantalla de la máquina y presioné algo. «¿Quiere comer? Dejémoslo comer». Abrí la interfaz. Agregar objeto. Trampa de clase C, última cena de los codiciosos. Descripción, parece un lingote de oro puro, pero en su interior contiene antimateria comprimida. Al ser ingerido, crea un micro agujero negro. Precio, 1 punto, promoción. Cómpralo y tíraselo a la boca. Susan dudó un segundo, pero reaccionó de inmediato. Se quitó un pendiente de oro, lo introdujo en la máquina y compró el objeto. Un brillante lingote dorado apareció en sus manos. El monstruo ya estaba a 10 metros. «Oye, gordo, tengo un regalo para vos». Lo lanzó con todas sus fuerzas. Trayectoria perfecta. Directo a su boca. El monstruo ni siquiera masticó. Simplemente lo tragó, satisfecho. Pero 3 segundos después, se quedó inmóvil. Su vientre transparente se contrajo de repente. El brillo rojo se volvió negro. Aulló y empezó a retorcerse en el suelo. Su cuerpo comenzó a colapsar hacia adentro, como una botella vacía. La enorme masa se retorció, se rompió, y fue absorbida hacia su interior. No hubo explosión, no hubo fuego. Solo una distorsión del espacio, y desapareció. En el suelo quedó únicamente una esfera negra del tamaño de un puño. Silencio. Nadie podía creer lo que veía. Cristal de mutación de alta concentración detectado. Puede utilizarse para desbloquear nuevas funciones del sistema. Lancé la esfera en mi mano. Despeje en el área. Vamos a la bóveda. Tras la muerte del devorador, los zombies comunes dejaron de ser una amenaza. El escuadrón de la DJI despejó rápidamente el camino. Pronto, nos encontramos frente a la puerta de la bóveda, una compuerta metálica de 1 metro de grosor. La DJI sacó una tarjeta e introdujo el código. Los mecanismos cobraron vida. La puerta se abrió lentamente. Y en ese instante, una luz dorada cegó a todos. Montañas de oro, lingotes, monedas. Brillaban en la oscuridad subterránea. Detección de gran cantidad de energía de orden. Iniciando absorción a gran escala. Activé el escáner de inmediato. Un haz rojo barrió toda la bóveda. El oro no voló hacia el dispositivo. Se convirtió en corrientes de luz y entró directamente en mí, o más bien, en el sistema. 50,000. Cuando el último lingote desapareció, la bóveda quedó completamente vacía. Y entonces, una voz sonó en mi mente. No era mecánica. Era vieja, cansada. Por fin, suficiente energía para activación. Me giré bruscamente. ¿Quién? Pero todos estaban ocupados. La voz solo existía en mi cabeza. ¿Qué está pasando? La respuesta llegó con calma. El Barra Zombie es un fallo de código, datos caóticos. Y el oro es un portador de consenso. Durante miles de años, la humanidad le ha dado valor. Ese valor es orden. El sistema recolecta oro no por dinero, sino para extraer de él el poder del orden y usarlo para restaurar el código base de este mundo, que ahora se está colapsando rápidamente. Cada objeto que vendes es en realidad una inserción forzada de reglas dentro del código caótico, pero hay quienes intentan impedir la restauración. Existe una fuerza que guía la evolución del virus y trata de reformatear completamente este mundo. Ten cuidado. Ese hombre del traje blanco es el administrador del virus. La voz se detuvo abruptamente. Reinicio del sistema completo. Acceso nivel 4 activado. Nueva función. Cualquier punto de venta puede convertirse en una fortaleza militar. Volví en mí. Mi espalda estaba empapada en sudor frío. Jefe, ¿por qué te quedaste congelado? Ya recogimos todo el oro. Susan me dio una palmada en el hombro. Respiré hondo. Mi mirada se volvió más fría y afilada que nunca. Nada, solo me di cuenta de que nuestro negocio es mucho más serio de lo que pensaba. En ese momento, el suelo tembló. Un grito llegó por la radio desde la entrada. Vienen. Corrí fuera de la bóveda, hacia el vestíbulo. A través de las puertas destrozadas. Vi el infierno. Toda la plaza financiera estaba cubierta por una masa negra. Cientos de miles de zombies. Se arrastraban unos sobre otros como hormigas, llenando todo el espacio alrededor del escudo de la máquina. Y en el centro,
En lo alto de un rascacielos abandonado, un rayo rojo cegador se encendió. Apuntaba directamente al banco. Esto es una declaración de guerra. Parece que el administrador no iba a dejarnos ir con ese orden. Apreté con fuerza el escáner. Entonces resistimos. Miré el sistema de la máquina. Gastar 100.000 puntos. Activar modo fortaleza militar. Transacción confirmada. En el siguiente instante, la máquina, del tamaño de una heladera, emitió un rugido bajo, como si una bestia hubiera despertado. Modo fortaleza activado. Reconstrucción de materia en progreso. Frente a Led Dio y Susan, la máquina comenzó a transformarse. Paneles metálicos aparecieron de la nada, plegándose y expandiéndose como una flor de acero. En apenas 5 segundos, la máquina se convirtió en una fortaleza circular de 5 metros de alto y 10 de ancho. Bloqueaba completamente la entrada del banco. 4 torretas automáticas dobles emergieron en el techo. Sus cañones brillaban con una peligrosa luz azul. Placas de blindaje pesado se extendieron a los lados. Y en el centro, seguían estando la ranura para monedas y la pantalla táctil. Sonreí. No importa en qué se convierta, sigue siendo una máquina que cobra. Bienvenidos a mi punto de venta temporal. Me paré en la plataforma de control de la fortaleza con una taza de café caliente en la mano. Y entonces, la horda impactó. Miles de zombies, como un tsunami negro, chocaron contra el escudo de plasma azul. Sus rostros podridos se aplastaban contra la barrera y se quemaban con un siseo, pero más empujaban desde atrás. Literalmente estaban construyendo una montaña inclinada con sus propios cuerpos. Mantengan la línea. Lad Dio ahí se posicionó y su Gatling rugió sin parar, pero no era suficiente. Son demasiados. Susan blandía la sartén, derribando mutantes que saltaban. Miré el sistema. Nivel de ataque, S. Escudo, 85%. Munición disminuyendo. Nos estamos quedando sin balas. Gritó alguien. Levanté una ceja. Entonces, cómprelas. Señalé la pantalla. Modo militar, descuentos en todas las armas y municiones. Si tienen oro o cajas de oro obtenidas de los zombies, introduzcanlas en la ranura. La munición se repondrá automáticamente. Fue como inyectar adrenalina. Lad Dio ahí rugió. Agarró a un zombie, le atravesó la cabeza con la bayoneta, sacó una caja de oro, y la arrojó directamente en la ranura. Reabastecimiento exitoso. La Gatling volvió a rugir. Una lluvia de fuego se desató. Jajaja. Esto ya no era una guerra. Era un juego. Matas más rápido, obtienes más munición. Mientras tanto, a 2 kilómetros de distancia, en lo alto de un rascacielos, el hombre del traje blanco observaba todo. Apretó su copa. Se rompió en su mano, usando el orden contra el caos. Sonrió con frialdad. Ingenuo. Chasqueó los dedos. Liberen al tirano. El suelo se abrió, y desde las profundidades surgieron 3 gigantes. Monstruos de 10 metros, formados por miles de cuerpos cosidos entre sí. Sus brazos eran como cañones de tanque. En sus cabezas, antenas. Advertencia, arma biológica de ingeniería detectada. Tirano nivel 3. Cantidad, 3. Esto, son tanques convertidos en zombies. La voz de Susan tembló. Los tiranos levantaron sus brazos y dispararon. 3 proyectiles con humo verde venenoso impactaron contra el escudo. El suelo tembló. La barrera azul parpadeó, y perdió la mitad de su intensidad. Escudo sobrecargado. El próximo impacto lo destruirá. La alarma del sistema perforó los oídos. Yo dejé lentamente la taza de café. Parece que el pequeño negocio terminó. Miré el oro detrás de mí. Varias toneladas. Entonces, juguemos en grande. Al siguiente instante, el escudo colapsó. La niebla venenosa invadió el interior. Los zombies treparon por las paredes de la fortaleza como hormigas. Uno de los hombres de Lad Dio ahí fue atrapado por el tentáculo de un tirano. En plena lucha, fue desgarrado en pedazos. El cañón de la Gatling estaba al rojo vivo, completamente inutilizable. Susan fue acorralada por 2 mutantes de hierro. Cada vez tenía más heridas en el cuerpo. Incluso su invencible sartén salió volando de sus manos. ¡Ah! Susan gritó desesperada. Yo no me moví. Permanecí en la plataforma de mando más alta de la fortaleza. Un fuerte viento agitaba mi uniforme. Mi mirada atravesó el mar de cadáveres y se fijó en el rascacielos del Imperio a lo lejos. Allí, un cegador rayo rojo apuntaba directamente hacia mí. Era la burla del administrador. Y al mismo tiempo, una orden de eliminación. En este mundo digital indiferente, mi oponente intentaba borrarme, a mí, este nodo de datos que había aparecido por un error. Sentí como mi cuerpo comenzaba a volverse transparente, como si innumerables hormigas estuvieran devorando mi código. Advertencia, ataque a nivel de código detectado. Objetivo protegido. Parámetros vitales disminuyendo. ¿Quieres borrar mi cuenta? Las comisuras de mis labios se curvaron en una sonrisa casi demente. ¿Le preguntaste a mi billetera? Me giré bruscamente y, con fuerza, inserté la tarjeta negra que contenía los datos de 35 toneladas de oro en la ranura central del sistema de la fortaleza. Todo el oro. Aposté todo. Compro objeto, parche divino. Uso único. La pantalla de la máquina comenzó a parpadear violentamente hasta que se estabilizó en una línea de símbolos rojo sangre. Transacción confirmada. Se dedujeron 3. 500. 000.
puntos de orden, cargando parche divino. 1%. 100%. En el siguiente instante, el tiempo pareció detenerse. El cielo, cubierto de nubes teñidas de rojo oscuro, se desgarró repentinamente. Un gigantesco rayo dorado, de más de 1 kilómetro de diámetro, descendió desde lo alto y cubrió toda la plaza financiera. No era luz solar. Era un flujo de datos. Era el poder más puro del orden. Bajo ese resplandor dorado, los 3 arrogantes tiranos se detuvieron de golpe. Los cuerpos que los formaban comenzaron a desintegrarse. Los cañones de tanque se oxidaron y colapsaron. ¿Por qué no podemos movernos? Estamos siendo corregidos. Entonces, en medio de la luz dorada, resonó una voz sintética majestuosa, como si viniera desde lo más profundo del universo. Gran cantidad de programas ilegales detectados. Zombies. Iniciando proceso de formateo. Cuenta regresiva. 3, 2, 1. El hombre del traje blanco lanzó un grito desesperado. Eliminar, dije con calma. Y chasqueé los dedos. Todos los zombies dentro del rayo de luz, tanto los comunes como los tiranos, se desintegraron al instante. Sin sangre. Sin explosiones. Se transformaron en innumerables fragmentos verdes de código. Ceros y unos que se disolvieron en el aire, como archivos eliminados por completo por un antivirus. Incluso el hombre del traje blanco, a lo lejos, gritó. Aunque no estaba en el centro del haz, como una de las fuentes del virus, la mitad de su cuerpo se convirtió en datos y desapareció. Solo le quedaron un brazo y media cabeza. Huyó hacia las alcantarillas, presa del pánico. 10 segundos después, la luz dorada desapareció. La plaza, antes repleta de zombies, quedó completamente vacía. Ni una gota de sangre. Solo la fortaleza seguía en pie, humeante, pero intacta. El mundo, por un momento, quedó en silencio. Lady Yuai y Susan permanecían inmóviles, como estatuas. ¿Qué fue eso?, murmuró Susan. Me dejé caer en una silla, exhausto. Mi rostro estaba pálido, pero mi mirada seguía firme. Eso se llama el privilegio de gastar. 3 días después, la tienda volvió a abrir. Tras aquella corrección, el sistema se actualizó nuevamente. La tienda ya no estaba limitada a una esquina, ahora se había fusionado con todo el edificio del banco, convirtiéndose en un enorme centro comercial postapocalíptico. Primer piso, zona para gente común, agua, comida, herramientas básicas. Segundo piso, zona premium, oro, sartenes, materiales y artefactos simples. Tercer piso, zona de armas, el escuadrón de Lady Yuai se encarga de la seguridad. Último piso, mi oficina personal con vista a la ciudad. Susan, con un nuevo uniforme con detalles dorados, prácticamente un traje de combate, gestionaba a los sobrevivientes y organizaba el transporte de mercancías. Ahora, ella estaba a cargo de la ciudad. Cualquiera que causara problemas, recibía un golpe de sartén. Yo me sentaba frente a la enorme ventana panorámica, observando a la multitud abajo. El orden humano comenzaba a recuperarse. Aún frágil, pero existente. Nivel actual de la tienda, LV5, máximo. Reservas de oro, 0. Totalmente agotadas. Siguiente objetivo, red de tiendas interdimensionales. Jefe, ¿de verdad no nos queda dinero?, preguntó Susan. Lady Yuai quiere pedir un lote de armaduras extranjeras, ¿podemos fiar? Me giré hacia ella. Fuera de la ciudad hay decenas de bancos con bóvedas intactas. Si quieres hacerte más fuerte, ve a trabajar. Está bien. Susan sacó la lengua. Por cierto, no encontraron al hombre de blanco. Dejó un mensaje, el juego recién comienza. Nos vemos en la versión 2.0. Sonreí con desdén, tomé el escáner de la mesa y disparé al vacío. Entonces que venga. No importa cuánto se actualice la versión, una regla nunca cambia. Solo gastar te hace más fuerte. Caminé hacia la ventana y colgué un cartel. Bajo la luz del atardecer, brillaba. Inventario del día completado. Mañana abrimos como siempre. Bienvenidos. Ese cartel permaneció colgado durante un mes entero. Pero durante ese tiempo, no estuve inactivo. Desde fuera, el centro comercial seguía siendo el único faro de la ciudad. Pero dentro, en la zona superior accesible solo para mí, ocurrían cambios mucho más importantes. El sistema, que antes repetía mecánicamente bienvenido, se había vuelto extrañamente silencioso. Todo el oro se consumía a una velocidad absurda, pero no en comida. El sistema simplemente lo absorbía. En el centro de mi oficina, algo se estaba formando. Un portal en espiral flotando en el aire, emitiendo una fría luz azul. Progreso de restauración del orden, 9%. Exceso de puntos de orden en conversión. Me senté en la silla, jugando con el escáner dorado mejorado, observando en silencio aquella luz. Jefe, llevas 3 horas mirando ese tambor de lavar gigante, dijo Susan, entrando con un plato de fruta cortada. Eso no es una lavadora. Una chispa ardió en mis ojos. Es un ascensor, hacia un nuevo mercado. ¿A la ciudad vecina?, preguntó Lady Yuai. Allí ya casi no quedan zombies. Piensas demasiado pequeño. Señalé hacia arriba. Podría ser el cielo, una mazmorra, o incluso otro mundo. Susan frunció el ceño. Pensó que estaba diciendo tonterías otra vez. Dejó la fruta y se dio la vuelta para irse. Y en ese momento, el portal azul tembló de repente.
Una presión que nunca habíamos sentido antes emergió desde su interior. No era el hedor de zombies podridos. Era algo distinto. Algo con un tono sangriento, como el de una bestia antigua. La alarma estalló. Advertencia, intrusión ilegal detectada. Reacción de alta energía desconocida detectada. Nivel de energía en pico máximo. Recurso de alta pureza detectado. Puede convertirse en puntos de orden. Al escuchar la palabra recurso, mi mirada perezosa se volvió afilada como una cuchilla. Prepárense para recibir al cliente. Me acomodé la corbata, tomé el escáner y cerré la tienda. De repente, una mano emergió del portal. Vestía una túnica taoísta desgarrada, cubierta de sangre. Luego, un joven de cabello largo, con una espada rota en la espalda, cayó al suelo. Estaba cubierto de heridas. En su pecho, una marca de palma quemada. Claramente, acababa de sobrevivir a una persecución mortal. Levantó la cabeza. En sus ojos había intención asesina y cautela. Pero al verme a mí y a Susan con ropa moderna y observar todo a su alrededor, se quedó paralizado. ¿Dónde estoy? En el mundo de los fantasmas. Bienvenido a la tienda universal de los mundos. Sucursal principal número 1. Señalé hacia su cintura, donde llevaba una bolsa gris discreta. Bolsa espacial. Amigo, tienes una marca negra en la frente. No te queda mucho tiempo de vida, pero por una pequeña cantidad de recursos, todo puede solucionarse. Me miró fijamente. ¿Recursos? ¿Eres un comerciante? ¿Aquí se pueden hacer transacciones? Comercio justo. Red interdimensional. Hice girar el escáner en mi mano. Por cierto, tu espada rota tampoco está mal. El material es mediocre, pero el sistema dará un buen precio por ella. Dudó. Miró hacia atrás, al portal. Algo se acercaba. Algo aterrador. Apretó los dientes y sacó una piedra de entre su ropa. Era transparente, con un suave resplandor blanco. Si me salvas, esta piedra será tuya. Mi escáner emitió un destello rojo. Cristal de orden de alta pureza detectado. Valor, 10.000 puntos. Mi sonrisa se ensanchó. Trato hecho. Chasqueé los dedos. La pared de la oficina se abrió. Detrás de ella apareció una nueva sección tecnológica. Ya no había armas comunes. Había gatín rúnico con seguimiento de alma, lanzacohetes rastreador espiritual, armadura nano con hilos de oro. Susan, elige un set de venganza para nuestro cliente. Me giré hacia el portal. Seguía vibrando. Una chispa de emoción brilló en mis ojos. Ya que se ha abierto un nuevo mundo, ya no es solo momento de vender. Es momento de explorar. Miré por la ventana hacia la ciudad en ruinas. Pero ahora, se veía diferente. Esto era solo el comienzo. Nuevo objetivo desbloqueado. Mundo de cultivadores, continente Tan-Yuan. Preparando transición interdimensional. Respiré hondo y murmuré hacia el vacío. Bien entonces, damas y caballeros. Es hora de hacer dinero con cultivadores.